Si ves algo, no digas nada. Durante unas vacaciones de invierno, regresé a mi lugar de origen, una pequeña isla en Asia Occidental de la que casi nadie ha oído hablar. Fue ahí donde escuché esta historia, aunque en realidad no es mía, sino de mi tío. Él había pasado gran parte de su vida en el mar desde muy joven. Cuando decidió contarme esto, ya tenía años de experiencia y había visto más de lo que cualquiera quisiera ver. Todo lo que voy a relatar está basado en sus propias palabras. Decía que el invierno es una de las peores épocas para trabajar en el mar. Aunque la temperatura no sea tan extrema como en otros lugares, las condiciones siguen siendo duras, especialmente para los novatos. Y si a eso le sumas la temporada de calamares, el olor en la cubierta se vuelve insoportable. No importa cuánto limpies, siempre está ahí. En ese tipo de embarcaciones hay reglas que no aparecen escritas en ningún lado, pero hay una que todos conocen, aunque nadie la mencione directamente. Si ves algo, no digas nada. Se supone que en el mar hay cosas que no deberían ser nombradas. Cuando mi tío empezó, no sabía nada de eso. Una tarde, cerca del anochecer, estaba en la cubierta intentando distraerse. Extrañaba su hogar y mirar el horizonte le daba algo de calma. El sol ya había desaparecido y una ligera neblina cubría el agua. Entonces escuchó algo, un golpe, luego otro. Eran 5 golpes seguidos, como si alguien estuviera apurado. Sonaban extraños, no como metal contra metal, sino más bien como madera. Cada serie terminaba con un golpe más fuerte. Se repitió varias veces. La curiosidad le ganó. Se acercó con cuidado al borde del barco y miró hacia abajo. Al principio no entendía qué estaba viendo. Había algo en el agua, algo plateado, grande, moviéndose con lentitud. No tenía escamas, pero reflejaba la poca luz que quedaba. Pensó que era un pez grande, hasta que vio su cabeza. No era normal. Tenía una forma similar a la de un zorro, pero sin pelaje. Y lo peor, sus extremidades no eran aletas, eran parecidas a brazos humanos. El olor que subía desde el agua era aún más fuerte que el de la cubierta, metálico, pesado. No pudo soportarlo. Se inclinó y vomitó. Después de eso, apenas recuerda qué pasó, solo que, cuando volvió a mirar, ya no estaba. Confundido, buscó a alguien con más experiencia. Encontró a un viejo marinero, alguien respetado por todos. Le contó lo que había visto. Al principio, el hombre bromeó, pero cuando escuchó los detalles, su expresión cambió por completo. Se volvió serio. Le dijo que probablemente estaba cansado, que los nuevos suelen imaginar cosas. Le aconsejó rezar y descansar, pero algo en su tono no coincidía con sus palabras. Esa noche, mi tío no pudo dormir. No dejaba de pensar en lo que había visto. La incomodidad, el olor, la sensación de que algo no estaba bien, todo seguía ahí. En algún momento salió nuevamente a la cubierta. El viejo marinero estaba allí, junto a la barandilla, murmurando algo en voz baja. Parecía una oración. Cuando lo miró, sus ojos no estaban enfocados, como si observara algo más allá, como si no estuviera solo. Mi tío sintió un escalofrío y regresó sin decir nada. Con el tiempo, decidió ignorar todo. Pensó que lo mejor era no hablar del tema. Días después, al volver a tierra, se enteró de que aquel viejo había muerto repentinamente. Nunca pudo preguntarle la verdad, pero con los años, volvió al mar varias veces y en más de una ocasión volvió a ver esa cosa. Ahí fue cuando entendió la regla. No era una superstición, era una advertencia, porque en el mar hay cosas que es mejor no reconocer y mucho menos mencionar. Eso nos cambió para siempre. Mi padre y yo nunca fuimos cercanos. Discutíamos por cualquier cosa. Comentarios pequeños se convertían en peleas grandes y con el tiempo eso fue desgastando todo entre nosotros. No era odio, pero tampoco éramos un equipo. Mi mamá, cansada de la tensión, insistió en que pasáramos tiempo juntos. Así que organizamos un viaje de 3 días a un bosque remoto, lleno de montañas y lagos. Un lugar perfecto para pescar. Una de las pocas cosas en las que coincidíamos. El viaje fue largo, pero al llegar todo parecía intacto, como si nadie hubiera estado ahí antes. El paisaje era impresionante. Flores, agua cristalina, montañas alrededor, silencio. Ese mismo día bajamos al lago y pescamos. Tuvimos suerte, atrapamos un pez grande que decidimos cocinar más tarde. Montamos el campamento en un claro.
Encendimos una fogata y dejamos la camioneta cerca. Mientras preparábamos la comida, notamos algo raro. El bosque estaba completamente en silencio. Ni viento, ni insectos, ni aves. Lo ignoramos. Después de cenar, hablamos un rato. Mi papá incluso me contó historias de cuando era joven. Fue diferente, más tranquilo, más humano. Esa noche dormimos rápido. Al día siguiente fuimos más adentro del bosque. Encontramos una zona con varios ciervos y logramos cazar un par. Planeamos otra buena cena. Pero al regresar, el ambiente había cambiado. Esta vez, el bosque estaba lleno de sonidos. Demasiados. Ramas crujiendo, hojas moviéndose, como si todo estuviera vivo al mismo tiempo. Otra vez, decidimos no pensar demasiado en eso. Comimos, nos metimos a la tienda y nos dormimos, hasta que desperté en mitad de la noche. Había pasos afuera, lentos, cercanos. Miré a mi padre. Él también estaba despierto. Sin decir mucho, tomamos las linternas y salimos con cuidado. Iluminamos alrededor, intentando encontrar qué estaba ahí. Al principio, nada. Luego, algo. Una figura cubierta de pelo, apenas visible entre la oscuridad. Disparamos. El sonido fue ensordecedor, pero no cayó. La cosa se giró hacia nosotros. No parecía un animal normal. Su cuerpo era demasiado grande, demasiado fuerte. Había zonas sin pelo y sus ojos reflejaban una mezcla extraña de colores. Entonces hizo algo imposible. Se levantó sobre dos patas y emitió un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No esperamos más. Mi padre me agarró y corrió directo hacia la camioneta. Subimos como pudimos y arrancó sin mirar atrás. Pero sí venía detrás. Podíamos verlo en la oscuridad, siguiéndonos. En un momento, algo golpeó el vehículo. No nos detuvimos. Condujimos hasta encontrar un lugar iluminado, un hotel al borde de la carretera. Solo ahí nos sentimos, más o menos, a salvo. Esa noche casi no dormimos. A la mañana siguiente volvimos al campamento. Todo estaba destrozado. La mayoría de nuestras cosas, irreconocibles. Recogimos lo poco que quedaba y nos fuimos sin decir mucho. Al volver a casa, solo dijimos que el viaje no salió como esperábamos. Y nunca hablamos de lo que pasó. Pero algo sí cambió. Las discusiones dejaron de ser constantes. Ya no buscábamos conflicto en cada palabra. No nos volvimos perfectos, pero sí distintos. Como si esa noche nos hubiera obligado a entender algo. Hay experiencias que no se pueden explicar, cosas que no encajan, pero cuando las vives con alguien más, dejan una marca. Y a veces esa marca es suficiente para cambiarlo todo. Fuera de lugar. Esto ocurrió en el verano de 2021. Vivo en el noreste de Pensilvania, a poco más de una hora de algunos lagos bastante tranquilos. Ese día era domingo y tenía libre, pero el calor había sido insoportable. De esos días en los que el aire pesa y no dan ganas de hacer absolutamente nada. Hay algo curioso. Cuando hace tanto calor, no solo las personas se vuelven lentas, los peces también. Se esconden en lo profundo, donde el agua es más fría. Por eso decidí esperar. Después de cenar, cuando el sol empezaba a caer y el aire se volvía más fresco, saqué el kayak. Todo apuntaba a una noche perfecta para pescar, pero no lo fue. Lancé la línea una y otra vez. Nada, ni una sola mordida. Cuando ya estaba por rendirme, giré el kayak para volver al punto de salida. La luz desaparecía rápido entre los árboles y el agua empezaba a oscurecerse. Entonces lo vi. Algo se movió en el borde de mi visión. Al principio no me alarmé. Es común ver tortugas grandes salir a la superficie, pero esto era distinto. A unos metros de distancia había una forma alargada, oscura, deslizándose con calma sobre el agua. Detrás dejaba una estela en forma de S. No parecía apresurada, solo avanzaba. Intenté enfocar mejor, pero la luz ya no ayudaba. Aún así, algo en esa silueta me resultaba familiar, y entonces caí en cuenta. Había visto ese movimiento antes, en documentales. Era igual a cómo nadan los caimanes, pero esto no tenía sentido. Era demasiado grande, casi del tamaño de mi kayak, y estaba ahí, en un lugar donde no debería existir. No lo pensé dos veces. Empecé a remar tan rápido como pude. Literalmente, no sentía el agua bajo el kayak. Solo quería alejarme. Mientras avanzaba,
Una idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué estaba ahí? ¿Se había escapado de alguien? ¿Lo habían abandonado? ¿Y por qué parecía ir en la misma dirección que yo? Llegué a la orilla y me fui directo a casa. Cuando lo conté, no todos reaccionaron igual. Algunos se preocuparon, otros no tanto. Incluso supe después que no era la primera vez que algo así aparecía en esa zona. Habían encontrado otros antes, más pequeños, sí, pero reales. Supongo que para alguien que vive rodeado de este tipo de animales no sería gran cosa, incluso podría sonar exagerado, pero todo depende del lugar, porque hay cosas que, fuera de su entorno, se vuelven mucho más inquietantes, no por lo que son, sino por lo que significa que estén ahí. El acechador de los árboles pasó en Florida. Cuando todo parecía normal, un amigo y yo decidimos ir a pescar al atardecer. Había un pequeño arroyo en el bosque detrás de nuestro vecindario. Era un lugar conocido, no precisamente por cosas buenas. Se hablaba de rituales extraños y sucesos violentos, pero para nosotros eran solo historias. Crecimos explorando esos árboles, cazando, caminando sin miedo. Conocíamos cada sendero, o eso creíamos. Estuvimos pescando un par de horas, hasta que la luz empezó a desaparecer. Decidimos volver a casa. El camino de regreso tomaba unos 30 minutos, y ya todo estaba en silencio. Entonces lo escuchamos, un ruido fuerte entre los árboles, como ramas rompiéndose, moviéndose rápido. Levantamos la vista, y ahí estaba, una figura oscura, con forma casi humana, moviéndose entre las copas de los árboles. No caminaba, no saltaba, se desplazaba como si se balanceara de un árbol a otro, directo hacia nosotros. Entramos en pánico, salimos corriendo sin pensarlo. Lo único que llevábamos eran nuestras cañas de pescar y unos machetes. Entonces llegó el sonido, un grito. No era un animal común, era una mezcla imposible, como chillidos desgarradores y al mismo tiempo algo que sonaba humano. Nunca se me olvidó. Corrimos lo más rápido que pudimos. Ya casi estábamos fuera del bosque cuando llegamos a un campo de hierba alta que nos cubría hasta la cintura. Ahí fue cuando cambió todo. Esa cosa cayó al suelo desde lo alto. Empezó a perseguirnos. Podíamos sentirla cada vez más cerca, pero de pronto dejó de verse. La hierba se movía, se abría a su paso, pero no había nada visible. Eso fue peor. Seguimos corriendo hasta llegar a una cerca alta de metal. Había un hueco en la parte baja, apenas lo suficientemente grande para pasar arrastrándonos. Uno por uno nos metimos, y justo cuando nos levantábamos para seguir corriendo, algo golpeó la cerca detrás de nosotros. La estructura se sacudió y luego silencio total. No miramos atrás. No nos detuvimos hasta llegar a casa. Contamos lo que pasó, pero nadie nos creyó. Hasta la noche siguiente, todo el vecindario estaba afuera, en silencio, escuchando el mismo sonido, ese grito imposible, extendiéndose en la oscuridad durante casi una hora. Al día siguiente, varios adultos nos acompañaron al lugar. Fue entonces cuando vimos algo que no habíamos notado antes. En el camino hacia el arroyo, había símbolos dibujados en los árboles. Varios formaban un patrón, una figura grande en el suelo. Habíamos pasado justo por el centro, sin darnos cuenta. Después de eso, el bosque ya no fue el mismo. La gente empezó a evitarlo. Con el tiempo, incluso las casas cercanas se fueron quedando vacías. Hoy en día, casi nadie permanece ahí por mucho tiempo. Dicen que no es seguro, que algo sigue ahí, observando, esperando entre los árboles. El Guardián. Un verano, mi familia decidió ir de campamento. La idea era simple, pasar tiempo juntos. Mi papá trabajaba mucho y casi no estaba en casa, así que este viaje era una forma de reconectar. Fuimos a Tennessee, a un viejo campamento junto a un río. Había un pequeño muelle con botes y zonas perfectas para pescar, algo que mi papá amaba. Mis hermanos no estaban muy emocionados, preferían sus pantallas, pero yo no. A mí me encantaba el bosque, me gustaba observar animales, dibujarlos, memorizar cada detalle para después pintarlos en casa. Nos instalamos en tiendas, yo tenía la mía. Esa noche dormimos tranquilos. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Mi papá se fue a pescar y mi mamá y yo salimos a caminar por un sendero. Mis hermanos tomaron otro camino. El bosque estaba vivo al principio. Aves,
insectos, viento, hasta que dejó de estarlo, sin razón aparente. Todo se volvió silencioso. Incluso la luz parecía más débil, como si algo cubriera el lugar. Intentamos ignorarlo. Seguimos caminando hasta llegar a una cascada. Era hermosa, incluso con esa sensación extraña en el ambiente. Había algunos ciervos cerca, bebiendo agua. Por un momento todo pareció normal otra vez, pero el frío llegó rápido y decidimos regresar. En el camino de vuelta escuchamos algo, un sonido lejano, parecía un perro. Nos miramos. Ninguna quería dejar a un animal solo en medio del bosque, así que empezamos a llamarlo. No veíamos nada, hasta que encontramos un collar en el suelo y luego apareció un perro grande, mucho más de lo que esperábamos. Salió de entre los arbustos y se detuvo frente a nosotras. No gruñía, no atacaba, solo miraba. Mi mamá se acercó con cuidado. El animal olfateó su mano y movió la cola. Estaba delgado, descuidado, así que hicimos lo que cualquiera haría. Lo llevamos con nosotros. Se quedó el resto del viaje y al final decidimos adoptarlo. El veterinario dijo que era una mezcla grande, algo fuera de lo común pero sano. Al principio todo iba bien, hasta que empezó a cambiar. Se volvió demasiado protector, pero solo conmigo. Me seguía a todas partes. No se separaba ni un segundo. Si alguien se acercaba demasiado, reaccionaba mal. Intentamos entrenarlo. Mejoró un poco, pero nunca dejó de vigilarme. En casa, las cosas se volvieron más extrañas. Cuando yo no estaba, se quedaba frente a la puerta de mi habitación sin dejar entrar a nadie. Casi no comía, casi no dormía, solo observaba, como si estuviera esperando algo o a alguien. Una noche me quedé sola en casa y entonces ocurrió. Alguien entró. No tuve tiempo de reaccionar. El perro sí. En cuestión de segundos, se lanzó contra el intruso. No dudó, no retrocedió. Era como ver a otro ser, más agresivo, más decidido. Tuve que gritarle para que se detuviera, y lo hizo. Pero por un momento, sus ojos no parecían los de un perro. Había algo más ahí, algo que no supe explicar. Después supimos que el hombre no era lo que imaginábamos. Su historia era complicada y decidimos no empeorar su situación. Pero eso no cambió lo que vi esa noche. Desde entonces no puedo evitar pensarlo. Tal vez no sea un perro común, tal vez nunca lo fue, pero hay algo que sí tengo claro. Sea lo que sea, eligió quedarse y protegerme. Fuego en la montaña. Siempre fui de los que prefieren estar afuera. Bosques, lagos, montañas. Ese era mi lugar. Encender una fogata en medio de la nada y pasar la noche ahí era algo normal para mí. Los sonidos de animales nunca me molestaron. Lobos, coyotes, eran parte del entorno. En ese entonces vivía cerca de una montaña, a unos 30 minutos de casa. Nada complicado. Un lugar al que podía ir y volver en la misma noche. Había nieve en el suelo cuando decidí hacer uno de esos viajes otra vez. Dejé la camioneta donde siempre y caminé entre los árboles hasta un claro que daba vista a la ciudad. Desde ahí todo se veía pequeño, distante. Encendí una fogata, apagué la linterna y me quedé ahí tranquilo, escuchando música, cantando solo bajo el cielo oscuro, hasta que algo cambió. No fue un sonido, fue una sensación. Esa alerta que te recorre el cuerpo sin explicación, como si algo en algún lugar estuviera observándote, y yo sabía distinguir a los animales. Esto no se sentía como un oso, ni como un lobo, ni nada que hubiera encontrado antes. Encendí la linterna lentamente, giré, y entonces lo vi, a lo lejos, entre los árboles, 2 puntos rojos, inmóviles, mirándome directamente. No se movían, no parpadeaban, solo estaban ahí. La distancia no me tranquilizaba. De hecho, lo hacía peor, porque no sabía qué tan rápido podía acercarse, o si ya lo había hecho antes sin que lo notara. Sentí un peso en el pecho. Sin perder tiempo, presioné el botón de mi llave para que la camioneta emitiera sonido. Necesitaba una referencia, algo que me guiara de vuelta. Agarré lo que tenía a mano y empecé a retroceder. Luego corrí. No miraba en línea recta. Iluminaba todo alrededor, esperando ver movimiento o que esos ojos ya no estuvieran donde los había visto. Llegué a la camioneta, subí y arranqué sin pensarlo. No me sentí tranquilo hasta estar de vuelta en casa. A la mañana siguiente
Decidí regresar. Quería una explicación. Volví al mismo punto donde había visto los ojos. Busqué señales, huellas, ramas rotas. Cualquier cosa. No había nada. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Pero yo sé lo que vi y también sé lo que sentí. Desde entonces no he vuelto a subir a esa montaña de noche. Porque hay algo peor que ver algo desconocido. Es no saber qué es y aún así sentir que podría estar más cerca de lo que crees. El incidente en Umbagok. He pescado durante gran parte de mi vida, desde muelles concurridos hasta lagos, escondidos en medio de la nada. He visto de todo, o al menos eso pensaba, hasta que ocurrió aquello en el lago Umbagok. Fue hace varios años. Un amigo y yo alquilamos una pequeña cabaña junto al lago para pasar unos días tranquilos, pescar, explorar y desconectarnos del mundo. El primer día fue perfecto. Buen clima, buena pesca y una noche tranquila junto al fuego. Pero el segundo día fue distinto. Decidimos remar en canoa hacia una zona más alejada del lago. Un lugar que, según un local, era ideal para atrapar peces grandes. Mientras más avanzábamos, más estrecho se volvía el paso y más silencioso. Al principio era relajante, luego incómodo. Llegamos al punto y empezamos a pescar. No era espectacular, pero logramos sacar algunas piezas decentes, nada fuera de lo normal, hasta que, justo antes de irnos, algo tiró con fuerza de mi línea. No era un pez común, luchó con una intensidad absurda, como si intentara escapar a toda costa. Tardé varios minutos en acercarlo. Cuando por fin salió a la superficie, entendí por qué. Era enorme, pero no era eso lo extraño. Había algo en su boca, un objeto. Parecía un amuleto antiguo, atrapado entre el anzuelo y su mandíbula, oscuro, desgastado, con símbolos que no reconocí. No encajaba ahí, no pertenecía a ese lugar. Intenté sujetarlo, pero el pez se agitó con una fuerza brutal. La línea se rompió y desapareció. Nos quedamos en silencio. Algo en ese momento no se sentía bien. Decidimos regresar. La niebla empezó a cubrir el lago mientras remábamos de vuelta. La visibilidad bajaba cada vez más y el ambiente se volvía pesado. A mitad de camino vimos otra canoa. Estaba quieta, a unos metros de distancia. Había alguien sentado dentro, de espaldas a nosotros. Mi amigo lo llamó. No hubo respuesta. Nos acercamos un poco más. Nada, ni un movimiento. La canoa parecía antigua, fuera de lugar, como si no perteneciera a ese tiempo. Pasamos cerca, demasiado cerca. Y entonces lo noté. La figura no era sólida. Podía ver a través de ella. Me quedé helado. No necesitaba girarse para saberlo. Sabía que nos había notado. Esa certeza fue suficiente. Empezamos a remar sin mirar atrás, lo más rápido que pudimos. No dijimos una palabra hasta llegar a la cabaña. Esa noche el silencio fue distinto, más pesado. A la mañana siguiente empacamos todo y nos fuimos sin discutirlo. No volvimos a pescar ahí. Con el tiempo intenté encontrar alguna explicación. Busqué historias, registros, cualquier cosa que encajara con lo que vimos. No encontré nada, pero hay algo que todavía me inquieta. No fue solo la figura, ni la canoa, fue ese amuleto, como si algo del fondo del lago hubiera intentado salir, aunque fuera por un momento, y quizás nunca debimos haber estado ahí para verlo. Crecí pescando en los pantanos del sur de Luisiana. Mi primo y yo pasábamos horas en una pequeña lancha, recorriendo cada rincón del bayou. Pensábamos que lo conocíamos todo. Caimanes, serpientes, peces enormes. Nada nos sorprendía ya, hasta esa noche. Era julio, tarde, cerca de la medianoche. El aire era pesado, húmedo, como siempre en esa zona. Estábamos haciendo lo de siempre, buscando ranas con las linternas, guiándonos por el brillo de sus ojos entre la vegetación. Todo era normal. Sonidos de insectos, agua moviéndose, vida en cada esquina, hasta que dejó de serlo. Mi primo me agarró del brazo. Apaga el motor. A unos metros, en un canal estrecho que no recordábamos haber explorado, había una luz débil, flotando. Parecía una linterna antigua, de esas que ya no se ven, pero no estaba sostenida por nadie, solo suspendida en el aire. Nos miramos. Sabíamos que algo no encajaba, pero aún así
Nos acercamos. A medida que avanzábamos, el ambiente cambió. El aire se volvió frío, algo completamente fuera de lugar en pleno verano. Los sonidos del pantano desaparecieron. Era como si todo estuviera esperando. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, vimos mejor la linterna. Era vieja, desgastada y real. Mi primo intentó tocarla, pero se movió, se alejó lentamente, como si supiera exactamente dónde estábamos y quisiera que la siguiéramos. Y eso hicimos. Nos llevó más adentro del pantano, a zonas donde nunca habíamos estado. Los árboles se cerraban sobre nosotros, bloqueando el cielo, hasta que llegamos a un claro. En el centro había una cabaña, vieja, abandonada. La linterna flotó hasta la puerta y se apagó. Mi primo empezó a caminar hacia ella, como si no tuviera elección. Intenté detenerlo, pero no reaccionaba. Abrió la puerta y entró. Lo seguí. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por una vela en una mesa y alguien, una figura sentada, encorvada, vestida de negro. Lentamente levantó la cabeza y no tenía rostro. Donde deberían estar sus rasgos, no había nada, solo vacío. En ese instante, mi primo reaccionó, gritó y salió corriendo. Yo hice lo mismo. No miramos atrás. Corrimos entre raíces, agua, ramas, hasta llegar a la lancha. Arrancamos y no paramos hasta salir de ese lugar. No dijimos nada en todo el camino, ni esa noche, ni después. Nunca volvimos. Pero a veces, cuando todo está en silencio, recuerdo esa figura y no puedo evitar pensar en algo, en lo que habría pasado si hubiéramos avanzado un poco más, si hubiéramos cruzado una línea invisible, porque hay lugares que guardan secretos, antiguos, oscuros, y cuando te acercas demasiado, no siempre eres tú quien encuentra algo, a veces algo te encuentra a ti. Hace años vivía en Oregón, en una pequeña cabaña perdida dentro del bosque. Era mi lugar, solo yo, mi perro y el río. Pasaba los días pescando, caminando, disfrutando del silencio. Había estado en ríos toda mi vida. Crecí con una caña en la mano y con el tiempo uno aprende a reconocer lo que hay bajo el agua, incluso lo extraño. Pero lo que vi ese otoño no encajaba en nada. Era temporada de salmones. Los grandes, de esos que pelean como si no quisieran ser sacados del río. Había pasado todo el día ahí, metido en el agua helada, intentando atrapar uno realmente grande. Cuando el sol empezó a ocultarse, decidí hacer unos últimos lanzamientos. Entonces sentí el tirón. No fue normal, fue brutal. La línea se tensó como si hubiera enganchado algo imposible. El carrete chillaba, la caña casi se doblaba hasta romperse. He peleado con peces grandes. Esto era otra cosa. Era como si algo estuviera luchando con intención. La batalla duró varios minutos. Mis brazos ardían. La espalda me dolía. Pero poco a poco logré acercarlo. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un tronco. Luego se movió. Era un pez. O al menos tenía la forma de uno. Pero era demasiado grande. Mucho más de lo que debería existir en ese río. Su cuerpo era grueso, pesado, con un color extraño, apagado, como piedra mojada. No brillaba como los demás. Pero lo peor no era eso. Eran sus ojos, demasiado grandes, negros, y no estaban vacíos. Había algo ahí, algo que miraba de vuelta, no como un animal, como si entendiera. Por un segundo, todo se detuvo. Solo estábamos esa cosa y yo, conectados por una línea tensa en medio del río. Y entonces se agitó, la línea se rompió, desapareció. El agua volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo no, me quedé ahí, intentando entender lo que acababa de ver. Nunca he sido alguien supersticioso, siempre busco explicaciones. Pero hay cosas que no encajan, cosas que no deberían estar ahí. Desde ese día no volví a ese lugar, ni a ese tramo del río, porque hay encuentros que no quieres repetir y hay miradas que no puedes olvidar. El hombre junto al río. Cuando pienso en esto ahora, entiendo por qué a mi padre le inquietó tanto, pero en ese momento yo solo era una niña. Tendría unos 9 años cuando empezó a llevarme a pescar con él. No era algo que me apasionara, pero me gustaba estar afuera y pasar tiempo juntos. Un día decidió cambiar de lugar. En vez de los estanques tranquilos de siempre, fuimos a un río.
El agua corría con fuerza, salpicando las rocas. Era más ruidoso, más vivo. Al principio me quedé cerca intentando pescar, pero me aburrí rápido. Dejé la caña y empecé a jugar entre las rocas, imaginando historias, buscando pequeñas criaturas escondidas en la orilla. Fue entonces cuando lo vi, un hombre. No parecía extraño, al menos no al principio. Estaba vestido como un pescador, o al menos como yo imaginaba que se vestían. Con el tiempo entendí que su ropa no era actual, pero en ese momento tenía sentido. Lo único raro era su posición. Estaba detrás de mi padre, muy cerca, y aún así no hablaban. Mi papá no lo había saludado, ni siquiera se había girado. Eso no era normal. De pronto, el hombre me miró y me hizo un gesto para que me acercara. No dudé, estaba a pocos pasos de mi padre, así que me sentía segura. Cuando llegué, se agachó a mi altura, y entonces lo noté. Sus ojos. Nunca había visto una mirada así, triste, profundamente triste, como si cargara con algo que no podía dejar atrás. Me habló con una voz suave, pero seria. Me dijo que no jugara tan cerca del agua, que las rocas eran resbalosas, que la corriente era fuerte, que podría caer, que podría no salir. No me gustó que un desconocido me dijera qué hacer, pero había algo en su forma de mirarme, algo que me hizo obedecer. Le dije que tendría cuidado y me alejé. Al rato mi papá vino a buscarme. Le sorprendió verme lejos de las rocas. Cuando le expliqué que el hombre me había advertido, su expresión cambió. ¿Qué hombre? Le señalé el lugar, pero ya no estaba. Mi padre me dijo que no había nadie más ahí, que éramos los únicos en todo el lugar. Incluso me mostró el estacionamiento. Solo nuestro coche. Recogió todo rápidamente y nos fuimos. No volvimos a ese río. Con los años, esa memoria nunca desapareció. Y ahora ya no la veo como algo normal. Me pregunto quién era o qué era, si alguna vez estuvo vivo, si perdió a alguien en ese río, o si él mismo nunca logró salir de él. Sea lo que sea, no parecía querer hacer daño. Al contrario, tal vez solo intentaba evitar que alguien más repitiera su historia. Y aunque su presencia era extraña, había algo claro en su mirada. No era maldad, era tristeza y una advertencia. Hace unos 15 años, mi hermano y yo decidimos hacer un viaje que llevábamos tiempo planeando. Nos fuimos a un parque natural en Canadá, famoso por sus lagos remotos y su pesca increíble. Queríamos desconectarnos de todo, perdernos en la naturaleza durante una semana, y al principio eso fue exactamente lo que pasó. Remábamos de lago en lago, montábamos campamento cada noche, cocinábamos lo que pescábamos. Era el tipo de experiencia que imaginas durante años. Hasta la cuarta noche, habíamos acampado junto a un lago especialmente aislado. No había nadie más alrededor. El lugar era perfecto, demasiado perfecto. Estábamos junto al fuego cuando lo escuchamos, un sonido bajo al inicio, como un rumor lejano, pero luego subió, se volvió agudo, metálico, algo completamente fuera de lugar. El eco se extendió por el lago, rebotando entre los árboles. Nos miramos sin saber qué decir. Esperamos, pero no volvió a repetirse. Intentamos convencernos de que era algo normal, un avión lejano, algún fenómeno extraño. Esa noche dormimos, pero no tranquilos. A la mañana siguiente decidimos explorar la zona donde un río desembocaba en el lago. Pensamos que ahí encontraríamos mejor pesca. El agua estaba quieta, demasiado. No había señales de vida, ni peces, ni movimiento, nada. Entonces vimos algo. En la superficie a lo lejos parecía un tronco, pero se movía, y era enorme. Antes de que pudiéramos entenderlo, desapareció bajo el agua. Nos quedamos dudando, pero seguimos adelante. Error. Minutos después, sentí un tirón en la línea. Al principio pensé que por fin había atrapado algo grande, pero no, era demasiado pesado. Y no se movía como un pez. De repente, empezó a avanzar, directo hacia nosotros. El carrete giraba sin control. Mi hermano gritó que cortara la línea, pero ya era tarde. El agua explotó a nuestro lado y salió. No era un pez, no era nada que pudiera identificar. Su cuerpo era largo, oscuro, como una mezcla imposible entre serpiente y algo más antiguo. Su cabeza era grande, con una forma que no encajaba con nada conocido, y sus ojos nos estaban mirando.
no como un animal. Había algo más ahí. Se lanzó contra la canoa, las mandíbulas cerrándose a centímetros de nosotros. Mi hermano intentó defenderse, pero fue inútil. Yo seguía conectado a esa cosa por la línea y empezó a arrastrarnos. El bote se inclinaba, el agua entraba. Sabía que si caíamos, no saldríamos. Saqué mi cuchillo y corté. La tensión desapareció, la criatura se hundió y el lago volvió a quedar en silencio. Nos quedamos ahí, sin hablar, temblando. Regresamos al campamento lo más rápido que pudimos. Empacamos todo sin pensarlo y nos fuimos. Cuando llegamos a un lugar seguro, inventamos una excusa. Nunca contamos lo que pasó, porque ¿quién lo creería? Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Ese lago, ese río, estaban vacíos por una razón. Y nosotros estuvimos a punto de descubrir cuál. Y así terminan estas historias. O tal vez no, porque el verdadero terror no siempre vive en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando todo queda en silencio. Cada sombra, cada susurro, cada recuerdo puede esconder algo más. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si te atreves, la próxima vez iremos aún más profundo, porque hay historias que nunca dejan de perseguirnos.